Tengan muy buenas tardes, 6 de la tarde con 2 minutitos. Estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de Canal 30 desde San Javier. Hoy tenemos un invitado bastante especial, poco habitual dentro del contexto de este programa, pero absolutamente importante dentro de la contingencia que se nos viene encima dentro de muy poquito rato, como son una nueva elección. Hubo un periodo en que ya estábamos como ellos cansados, Sí, mucho. elecciones, pero ahora viene la madre de todas las batallas, como dicen muchas veces, que es la elección presidencial, entre otras cosas. Hoy tenemos la visita de un nuevo representante del Frente Amplio, que es Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio. Simón, ¿cómo estás? Hola, Yanko. Bienvenido a Muy El bien. 30 Te Ayuda y a Canal 30. Muchas gracias. Feliz de estar acá en San Javier y poder hablar con los vecinos y vecinas de la región del Maule. Bueno, estaba revisando un poquito información tuya y tú me contabas que eres sociólogo, pero básicamente gran parte de tu vida está relacionado con el mundo de la política. ¿Cómo llegas tú justamente a ser uno de los cabecillas, por darle algún nombre, de la dirigencia del Frente Amplio? La, bueno, yo diría que vengo de una generación que más o menos todos hemos compartido trayectorias relativamente similares. ¿Pingüino? Pingüino, dirigente estudiantil durante los movimientos estudiantil del 2011. Yo estudié en la Universidad Católica y ahí también, bueno, fui contemporáneo de Giorgio Jackson y de algunos de los otros dirigentes del Frente Amplio, en un proyecto que tiene una diversidad de orígenes, digamos, pero que terminan convergiendo en un momento ya. Un primer esfuerzo fue el 2017, entendiendo el Frente Amplio como una coalición, y hoy día al Frente Amplio como un solo partido, porque en realidad lo que estamos seguros es que las diferencias que teníamos entre nosotros no eran mayores que aquello que nos separaba, y el periodo previo tuvo mucho que ver con las maduraciones, el decante de los proyectos políticos. Y en ese sentido nosotros nos fusionamos este año, o sea, perdón, el año pasado, hace un año exactamente, de hecho, como un gesto de reivindicación de la política, y eso a nosotros nos parece muy importante. En un momento en donde la política está desacreditada, donde las personas con justicia desconfían de la política, donde la política muchas veces está muy alejada de las personas, nosotros en verdad hicimos un gesto porfiado de defensa de la política, porque estamos convencidos que ahí es donde la sociedad tiene que deliberar y debatir democráticamente cómo avanza. Simón, ustedes llegaron con una promesa que era justamente cambiar el mundo de la política, limpiarla, básicamente. Esa fue la promesa de este gobierno. Cuando ya estamos llegando al final prácticamente, mencionábamos que ahora estamos nuevamente en la gran batalla, que es justamente ver quién continúa gobernando. ¿Tú crees que lograron ese objetivo? Que venía, tal vez venía con un poco también de ilusión de muchachos jóvenes. O sea, insisto, vienen de la generación pingüina, básicamente entiendo. Sí, hoy día el Frente Amplio, de todas formas, a mí me gusta mucho un eslogan que utilizó la campaña, al comienzo de la campaña del presidente Boric, que decía que esta era una campaña, en ese momento era la campaña de los jóvenes de todas las generaciones. Es decir, había un espíritu de cierta rebeldía, de ciertas ganas de cambiar cosas, transformaciones, pero que no estaba estrictamente asociado a la cuestión etaria, sino que en el fondo esa juventud, en verdad uno podría reconocerla en los que lucharon contra la dictadura, en los que estuvieron durante los tiempos de los años 90 reconstruyendo la democracia, etc. Entonces yo parto un poco matizando la premisa de la pregunta, en términos de que más que limpiar la política, tiene que ver con intentar de buscar redireccionarla a partir de una crítica que nosotros sosteníamos y seguimos sosteniendo, que es que durante los 20 años posteriores o 30 años posteriores a la dictadura, durante la llamada transición, digamos, efectivamente ocurrió una serie de procesos bastante profundos que terminaron separando mucho a la política de la ciudadanía, y eso generó mucho malestar, principalmente porque la política tiene un objetivo principal, que es ponernos de acuerdo en el vivir en común, y por lo tanto tiene que ser un vehículo con el cual las demandas ciudadanas encuentren una cierta resolución coherente con lo que pasa en la ciudadanía. Y lo que nosotros diagnosticamos y que hemos intentado de corregir, pero yo creo que estamos al debe y falta mucho, parte de la discusión de la reforma del sistema político que se está dando hoy día tiene que ver con esto,
es vincular más la política con la sociedad y que la política, el espacio de la política, que tiene muchos niveles, no solamente la administración del gobierno central, digamos, sea un espacio donde la sociedad encuentre la resolución de sus problemas. Y hoy día eso no está ocurriendo, hay que seguir trabajando por eso. ¿Por qué estimas tú entonces que se ha producido este nivel de intolerancia que hoy día tenemos en el país? A ver, concluyamos o convengamos, como quieras, de que Chile siempre tuvo cierta tradición de ser un país de acuerdos. Básicamente fue lo primero que planteó don Patricio Aylwin, gobernar dentro de lo posible, lleguemos a un acuerdo, y logró sobrevivir un periodo recontra difícil. Pero después de eso, ¿en qué momento se rompe esta tradición de un Chile de diálogo? Digamos, esos antiguos clubes radicales donde se arreglaba el mundo, ¿cachai? Tú eres sociólogo, así que creo que lo tienes más claro que yo. Sí, claro, lo que se llamó diálogo y acuerdo durante los años 90 muchas veces fue una exclusión de un sector muy amplio de la sociedad, del debate político. ¿Te refieres al Partido Comunista? No, me refiero a la sociedad no necesariamente vinculada a los propios partidos. Hubo un proceso de despolitización social y de tecnocratización de la política. De hecho, llega un momento, hay sociólogas que han estudiado mucho esto, Katia Araujo, por ejemplo, que dice que en el fondo pasa una cuestión muy extraña, que la política, por un lado, se vuelve una cuestión privada, y de hecho era muy normal decir, bueno, ¿y usted qué piensa de la política? ¿De izquierda a la derecha o de derecha? Y la respuesta era como, eso me lo dejo para mi privacidad, para dentro de mi casa. Y eso es muy absurdo, porque la política es precisamente el espacio de lo común y de lo público, del debate público. Entonces, cuando se privatiza la política, lo que en realidad pasa es que la política queda al mando de unos pocos. La ciudadanía no es convocada, o solo es convocada cada 4 años de manera regular a votar por personas que después ya no tienen ninguna relación con ellos. Y eso genera un problema de distanciamiento, de tecnocratización. La misma Katia Araujo también dice, bueno, la política muchas veces se termina volviendo ininteligible, no es entendible para la ciudadanía qué se está discutiendo. Pareciera que muchas partes de la política empieza a ser solamente asunto de técnicos, y en realidad estamos debatiendo de visiones de mundo. Entonces, ese problema también fue generando un distanciamiento y mucho malestar. Y este malestar, hoy día se habla mucho de los años de la Concertación como si fuese algo así como una época dorada del país. Todas las sociedades tienen sus épocas doradas, pero las épocas doradas nunca fueron en realidad como uno las conceptualiza 30 años después. Siempre tuvieron sus problemas, sus conflictos. El año 1998 ocurre en las ciencias sociales 2 hitos muy importantes. Uno, un libro de Tomás Mulián que se llamó Chile actual, anatomía de un mito, y otro es un informe del PNUD, del Programa de Desarrollo Humano de la Naciones Unidas, que lo hizo un gran sociólogo vinculado al mundo de la concertación, que se llama Norbert Lechner. Esos dos libros lo que hacen en el año 1998 es diagnosticar que en Chile había un malestar muy profundo, muy profundo. Y calza con lo que pasó en el Partido Socialista en esa época, cuando fue la pelea entre los autoflagelantes y los, ¿cómo se llama? Autocomplacientes y autoflagelantes, digamos, hacia el final del siglo XX. Entonces, ya había un malestar en la sociedad chilena y eso fue explotando como geysers en distintos momentos. Y hoy día, claro, eso tiene una traducción también en la arena política donde se polariza más de lo que había estado en otros momentos, pero es más bien que lo que pasa en la arena política es un reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad que a la inversa. Sabes, como he tenido la fortuna de envejecer, me tocó vivir la dictadura, me tocó vivir el sí y el no, me tocó vivir lo que fueron los gobiernos de la Concertación, y haciendo memoria te puedo decir así tranquilamente que cuando ellos ocurrían, finalmente todos decíamos, no, este gobierno es una porquería, este es muy malo, este es por acá, este es por allá. O sea, pero después con el tiempo, te insisto, he tenido la fortuna de envejecer, de repente empiezas a mirar con cierta serenidad las cosas. Y te das cuenta, por ejemplo, todo el manejo que tuvo don Patricio Aylwin para sobrellevar una situación que estaba muy al límite, o sea, que era un retorno a la democracia bastante frágil, más o menos como un equilibrista. Lo logró hacer.
Después vino don Eduardo Frei, después vino don Ricardo Lagos y así sucesivamente. Después llegó el tiempo de doña Michelle Bachelet y finalmente Piñera. Y todos decíamos en algún momento, no, si es lo peor que nos ha pasado. De hecho, todo este relato porque simplemente lo viví. Sí. Ahora, tú eres muy joven todavía, aunque llevas, en política entiendo que llevas mucho. ¿Cómo te imaginas que va a ser el análisis dentro de 20 o 30 años del fenómeno que significó el Frente Amplio y la llegada del presidente Boric al gobierno de Chile? Sí. Visto en la perspectiva del tiempo. Amplia, sí. Un primer apunte nomás solo a la primera parte de... Muy larga la pregunta. No, pero muy interesante, porque yo creo que ahí está la riqueza del análisis que muchas veces se pierde, porque efectivamente yo creo que es importante observar las épocas pasadas y recoger de lo que se puede aprender de ahí. O sea, es innegable el aporte de Patricio Aylwin, que uno, en la perspectiva más larga, uno puede decir, bueno, él fue un promotor de la dictadura. Sí. Pidió disculpas después, logró conducir una transición. Y uno dice, bueno, era esa época de los acuerdos, pero bueno, la derecha en esos momentos, como tú mismo decías, estaba a un paso y siempre estaba la amenaza sobre la mesa, impulsada por cierto sector de las Fuerzas Armadas, pero respaldada políticamente por una derecha que sí estaba con los dos pies bien puestos en el Congreso y en la política en general, de poner en riesgo la democracia. O sea, yo no quiero eso hoy día. O sea, para mí eso no es una forma política ideal. Fue el momento. Hoy día uno piensa para atrás y a veces esas cosas se olvidan. En la perspectiva larga, yo creo que el gobierno del presidente Boric va a tener dos virtudes principales. ¿Serían? La primera es que estabilizó políticamente a un país que venía de una situación muy crítica. Muy crítica. Casi guerra civil. No, yo no diría eso, porque de partida para que hubiese una guerra civil tiene que haber una fractura en los ejércitos, digamos, haber otra parte armada. Lo que hubo fue una protesta masiva, popular, muchas veces que uno puede criticarla porque puede haber cometido excesos de violencia, etcétera, pero lo que recibió de vuelta, eso fue una represión armada donde se violaron derechos humanos. Y eso está como apuntado por distintos organismos de distintos colores. Y rechazado por otros también. No. No hay ningún estudio que hoy día rechace que hayan habido violaciones de derechos humanos. La discusión en general se dio en torno a cómo se podía asignar, digamos, la responsabilidad política por eso, y por otro lado, si es que esto, de hecho, una discusión larga, jurídica, digamos, que si esto era sistemático, masivo, pero que hubo violación a los derechos humanos, Entonces lo que quiero decir es que no había una guerra civil, pero lo que sí había una crisis política en el país muy grande. Y lo que el presidente Boric representa, desde el acuerdo para una nueva constitución en adelante, y el Frente Amplio también, es que buscamos, y el presidente buscó, una salida institucional. Y fue, de nuevo, una defensa de la política como el espacio en donde lo que estaba pasando en la sociedad tenía que canalizarse institucionalmente. Y el gobierno del presidente Boric, que está su emergencia como liderazgo político está muy marcado por la firma del acuerdo del 25 de noviembre, cuando se abre un proceso constituyente con todas las vicisitudes que tiene después, pero la apertura de ese proceso constituyente fue decir, lo que está pasando en la calle tiene que canalizarse institucionalmente. Entonces, ordenó. Y lo segundo es que con independencia de no haber logrado tener mayorías parlamentarias, fue un gobierno que va a dejar una serie de reformas hacia adelante que hoy día son la puerta de entrada para transformaciones que van a ser muy profundas en el país. Y nombro 4. Sistema Nacional de Cuidados, que va a ser una reforma que hoy día está terminando de tramitarse en el Congreso y que reordena todo el sistema de protección social chileno. La Estrategia Nacional del Litio, que va a terminar posicionando al país y a Codelco, una empresa estatal, digamos, como uno de los máximos productores de litio a nivel mundial, y va a permitir avanzar en el desarrollo del país, retomar la senda del crecimiento. La reforma de pensiones, que incorpora un componente de solidaridad que permite inmediatamente mejorar las pensiones del país y mostrar una ruta alternativa al monopolio total de la AFP, y una agenda de justicia que tiene
un hito muy importante, que es la ley de pago efectivo de pensión de alimentos, que permitió una corrección en materia y una injusticia radical que vivían mujeres y familias, y niños y niñas. La ley Papito Corazón. La ley Papito Corazón, exactamente. Esa reforma hoy día todavía no hemos visto la totalidad de sus efectos, pero estamos hablando de billones de pesos. Y todo el mundo conoce a alguien que tiene un Papito Corazón. Entonces, atacó un problema muy profundo de mucha injusticia. Esas 4 cosas, que son reformas políticas que van a tener efecto en el largo plazo, sumado a esta vocación por defender la política democrática como el espacio institucional para canalizar los desacuerdos y reordenar el país, va a ser importante. Simón, mencionaba que tú básicamente vienes desde el movimiento estudiantil, en el fondo. Pues dije, de los pingüinos, Sí. como los conocemos popularmente, Sí. de la marcha, cuando justamente eran estudiantes que salían a hablar de educación pública y de calidad. También fue un poco la promesa de este gobierno. ¿Cómo ves que está quedando eso? ¿Va a pasar a la historia como un hito incumplido, crees tú? Por otro lado, ¿cómo es otro de los procesos que está dentro de este gobierno o le corresponde a este gobierno materializar la desmunicipalización? Pero si miramos la prensa, pareciera que es un proceso que no va funcionando muy bien. Sí. O sea, pregúntame enredada y... No, o sea, perfecto, la entiendo educación, perfectamente. pues, digo, tal vez Sí. porque fue una de las grandes promesas Sí. con que llegó este gobierno Sí. actual. En educación yo diría que hay 3 cosas que son relevantes en esta misma línea. Primero, efectivamente los llamados SLEP, que son los Servicios Locales de Educación Pública, que en el fondo es la traducción institucional de la desmunicipalización. Los SLEP es una política que este gobierno recibió, no es una política que este gobierno impulsó. Por eso dije que les toca Sí, materializar, no dije sí, que la haya No, promulgado, es que, viene del gobierno anterior. exacto, pero Y anterior, perdón. y tiene de hecho una calendarización bien estricta. Se han modificado algunas fechas de cómo se van haciendo los traspasos desde las municipalidades a los servicios locales. Entonces, Sí, por ejemplo, hoy se ha día postergado. tenemos algunos sí y otros no, o sea, se ha ido avanzando. Entonces, lo que ha hecho este gobierno, que a mí me parece que una de las cosas que a mí me hace sentir orgulloso del gobierno, es que cuando ha habido problemas serios, lo que se ha hecho es enfrentarlos de frente. Nosotros recibimos el sistema de educación con este proceso de traspaso de los municipios a los servicios locales de educación pública, y la verdad es que en muchos lugares había importantísimos problemas de gestión. Y lo que se hizo fue tramitar ágilmente una ley para modernizar los procesos, orientada específicamente a mejorar los procesos de gestión de los SLEP. Y eso ya fue tramitado en el Congreso en función de acelerar el proceso y mejorarlo en términos de calidad. Pero hay una cosa que es muy interesante, porque ya han salido los resultados de las primeras pruebas estandarizadas. Y lo que muestran las pruebas estandarizadas es que los servicios locales de educación pública entregan educación de más calidad que los establecimientos municipales, y que, al igual que pasaba anteriormente, se mantiene una disputa, digamos, donde cuando uno mira en igualdad de condiciones, los establecimientos que pertenecen a los SLEP incluso tienen mejores resultados que los colegios particulares subvencionados. Entonces, es un camino correcto que tenía importantes problemas de gestión estructurales en su diseño y que durante este gobierno se han ido corrigiendo. En materia de educación superior, la agenda más importante tiene que ver con la eliminación del CAE, que eso sí yo diría, comparto plenamente que es una promesa. Si hay una promesa de nuestra generación, probablemente tiene que ver el CAE, el crédito con aval del Estado, que fue una de las cosas que nos distanció mucho de los gobiernos de la concertación, por ejemplo, en la administración de la educación en su momento. Y hoy día estamos a puertas de que eso ocurra. Esta semana, el martes, a finales de la semana pasada, salió de la Comisión de Educación, está en sus últimos trámites, de ahí va a pasar, está en Hacienda, luego se vota en la sala y ahí pasa al Senado. Nosotros esperamos que aquí, a mitad de año, ya podamos tener el CAE eliminado y un sistema de financiamiento alternativo que no involucra a la banca y permite un financiamiento solidario entre todos los quienes van entrando y saliendo de la educación superior. Y en Sala Cuna
la prioridad legislativa de este año, que es un derecho laboral, pero también al mismo tiempo es un derecho que masifica el acceso a la cuna a hijos y hijas de trabajadoras, es establecer la sala cuna universal, que es un proyecto de ley que es prioridad de este gobierno para este año y que es relevante porque además corrige otra desigualdad de género. Muchas veces en las empresas, esto lo deben saber en general todos los empresarios, hay una preferencia por no contratar mujeres. Hay un número determinado que te obliga a tener sala. Después de 20 tengo que tener sala cuna. Claro. Entonces, eso afecta y hay figura para al obviar salario eso, y afecta el salario de las mujeres, afecta la empleabilidad de las mujeres. Y hoy día lo que se va a hacer es que ese número se va a rebajar y además se va a establecer la misma responsabilidad para el empleador en caso de hombres padres y mujeres madres, porque en el fondo ambos son padres de los bebés. Entonces, eso también nos parece que es una agenda importante. Entonces, sí, puede haberse avanzado quizás más incluso, pero tampoco se puede hacer todo y al menos en las tres niveles educacionales hay agendas importantes por parte de este gobierno. Mira, yo creo que no hay ningún gobierno que al final de su periodo digan o piensen lo mismo, mirando en perspectiva, en retrospectiva, que realmente cuenta, que al final llegaste al final de tu periodo y dices, pucha, pude haber hecho más. O sea, yo me imagino que no hay ninguno que se vaya con ese saborcillo a insatisfacción. Tengo una apreciación personal, que a lo mejor estoy terriblemente equivocado, como estoy equivocado en todas cosas de la vida, que en el caso de ustedes, que son un fenómeno bien interesante, después del 2019 se forma una fuerza potente dentro del país, una fuerza política. Tengo la sensación que la mayor parte de la gente muy joven, la que integró el Frente Amplio, Convergencia Social, Revolución Democrática y se me queda uno fuera de comunes. Tengo la sensación básicamente de gente muy joven, que en ese momento se encantó con la política. Ahora, después que ha transcurrido algún tiempo, no sé si de pandemia de por medio y un montón de otros problemas, tengo la sensación de que esa misma gente joven, en términos tal vez un poco desactualizado, ya no están ni ahí con la política. O sea, totalmente alejado. Ahora viene justamente un periodo que es que te contra importante para determinar quién va justamente a la papeleta electoral dentro de unos meses más, que son las primarias, que finalmente solamente se van a realizar hasta el momento en nuestro sector. En el sector oficialista. Sí. No sabemos, bueno, aquí está pasando. Quedan 5 días. No sé, de repente aquí las sorpresas. Es verdad. Son muchas. ¿Cómo ves justamente ese periodo? Porque en la práctica es lo que tú vienes a hacer acá, un poco promover estas primarias, ¿no? Sí. Es verdad que yo creo que hay un problema muy grande de la política que yo creo que es muy importante de enfrentar directamente, que es que cuando la política no cumple sus promesas, genera una decepción extremadamente grande en las personas que pusieron su confianza ahí. Y eso creo que no es perdonable para los que hacen política, porque en el fondo la política tiene que ser un espacio de integración de la sociedad. Y eso no tiene que ver necesariamente con que no haya discusión. De hecho, me parece que es muy sano que haya discusión y que las personas no tengan miedo a decir, bueno, vamos a poner nuestras diferencias sobre la mesa para poder conversar y encontrar algún acuerdo. Cuando nosotros éramos críticos de los acuerdos, lo planteábamos porque en el fondo era un acuerdo que se alcanzaba en ciertos márgenes, que se alcanzaba muchas veces fuera de los espacios deliberativos, y a los espacios deliberativos los acuerdos llegaban tomados. Entonces, en el fondo, había una anteposición del acuerdo a la discusión. Y la política no puede existir sin acuerdo. O sea, la política es justamente la vehiculización del desacuerdo para encontrar posturas comunes en las cuales avanzar o que al menos las mayorías puedan imponerse. Y por eso para mí el ejemplo de la reforma de pensiones es un muy buen ejemplo en ese sentido. Se alcanza un acuerdo después de mostrar todas las diferencias y empezar a encontrar de a poco cómo se va construyendo un espacio común. Las primarias son fundamentales. Nosotros estamos llamando evidentemente a votar, llamamos a la ciudadanía a hacerse parte. No son un espacio de partidos, es un espacio donde los partidos definen ante la ciudadanía
quién es la mejor carta para poder representar un sector más amplio que el de cada partido. Por lo tanto, el llamado es más bien hacia sectores que se sientan progresistas y se sientan de izquierda y quisieran tener un gobierno que tenga ese signo político amplio y que enfrente además a la derecha o a la ultraderecha que hoy día tenemos al frente, que puedan participar de este proceso. Mientras más masivo el proceso, tiene más efecto después de la elección final. Por ejemplo, no hay ninguna elección en Chile donde el presidente no haya sido la persona que ganó la primaria más votada. Es decir, el que gana la primaria más votada hasta ahora se transforma en presidente de Chile. Siempre ha sido así, desde que se hacen primarias por izquierda o por derecha. Entonces es un proceso importante donde se van a poner discusiones sobre la mesa y para nosotros nuestra primaria es muy importante porque a diferencia de lo que efectivamente pasa en los otros lados, nosotros construimos una primaria que es altamente competitiva, con puras personas, candidaturas que quieren ser presidente de Chile y que me parece que es evidente que tienen ciertas diferencias entre ellas. La candidata del Partido Comunista, la candidata del PPD, ahora la candidata del Partido Socialista, que es senadora por esta región, y Gonzalo Vinter, que es el candidato del Frente Amplio, tienen matices que van a poner sobre la mesa. Y eso me parece que es relevante porque una primaria con incertidumbre y con competitividad, también una primaria más efectiva en convocar a la ciudadanía a que tenga ganas de ir a decidir por esa primaria. Estamos convencidos de que eso va a ser es un buen ejercicio, pero también, y con esto termino, nos parece importante cuidar el mecanismo de la primaria. Lo que vimos en la derecha el último fin de semana, principalmente en lo que hizo, o sea, todo este espectáculo que dio Evelyn Matei respecto de la primaria, del simulacro de primaria que iban a hacer, era un simulacro de primaria, a su medida, con candidatos que no querían ser presidentes, de partidos que ya la habían proclamado a ella, que además mostró un nivel de improvisación increíble. O sea, el senador Chaguán ya después de que renunció a su partido se dieron cuenta que en la primaria no se podía hacer porque la ley antidisco le aplicaba y por lo tanto o se caía el candidato Chaguán o se caía todo, o sea, totalmente amateur el proceso. Pero lo grave de eso es que se está jugando con un mecanismo político que involucra recursos públicos y que también es jugar con la ciudadanía, decirle, mire, vamos a hacer una primaria que es un simulacro de primaria para que ustedes crean, pero los candidatos que van a ir a actuar a esa primaria igual tienen que tomarse la actuación relativamente en serio, porque si no la primaria no convoca a nadie, pero nadie quiere ganar al mismo tiempo. Entonces, eso es un abuso de las formas institucionales democráticas que a nosotros nos parece que hay que cuidar. Simón, estamos llegando ya al final del espacio, pero te quiero hacer una pregunta, tal vez no sé si te puede incomodar o no, pero de todas maneras, al presidente Piñera y al presidente Boric les toca gobernar con una fragmentación política demasiado grande. Esto prácticamente una especie de archipiélago, de pequeñas islitas políticas dentro del país, que ha hecho que la conversa sea más difícil que nunca. Ustedes son partidarios de volver a un sistema más concentrado, sé que no les gusta para nada el binominal, pero donde por lo menos existan números importantes de personas, o sea, partidos que representen a un número importante de personas y no pequeños partidos que a lo mejor son casi unipersonales, pero al momento de una decisión ya en el Parlamento, de repente no la permiten. ¿Cómo ven ese fenómeno? ¿Fue un error ese cambio finalmente? ¿Llegar a este sistema? No fue un error. Yo creo que los sistemas políticos tienen que ser capaces de mostrar la diversidad, pero esta es la diferencia. Tienen que ser capaces de mostrar la diversidad que existe en la sociedad. Hoy día lo que tenemos en este congreso, que parece más que un congreso, es como ir a un mercado donde tiene que ir el ministro de las Express a negociar casi que individualmente por fines personales que muchos parlamentarios buscan, es que lo que se fragmentó no ocurrió como resultado de expresiones de la sociedad, resultó al interior del propio Congreso. La proliferación de partidos no ocurre porque en la sociedad se estén levantando muchos partidos. La proliferación de partidos ocurre porque los partidos ya existentes dentro del Congreso se dividen. Desde Chile Vamos surgió
Social Cristiano, surgió Partido Nacional Libertario, surgió Republicano, la democracia cristiana surgió Demócrata, surgió Amarillo, ha surgido, se me está olvidando uno, Amarillo, bueno, da lo mismo, pero... Aparte de Amarillos, Demócratas, no, espérate, no. Sí, pero... Sí, o sea... la fragmentación ocurre dentro del Congreso. Eso es lo absurdo del problema. Y el problema es que el Congreso, que debe ser el espacio de representación de la sociedad, no representa a la sociedad porque al final se empieza a fragmentar internamente porque los parlamentarios empiezan a buscar objetivos personales dentro de eso. Entonces, y eso genera un problema que, volviendo al inicio de la conversación, tiene que ver con el problema principal de la política chilena, que es la incapacidad que tiene el sistema político de representar adecuadamente a la sociedad y de vehiculizar, de transmitir, de ser una correa de transmisión de los problemas sociales al espacio de la deliberación política para que se encuentren soluciones. Ese es el problema hoy día del Congreso. Entonces, yo lo que diría es como sí, hay que atacar la fragmentación, pero no la fragmentación que eventualmente es fragmentación, pero que en verdad yo le llamo representación, que podría ocurrir en la sociedad, sino que la fragmentación que ocurre al interior del Congreso. Es decir, los parlamentarios no deberían poder renunciar a sus partidos y constituir un nuevo partido, porque eso es una afrenta a la ciudadanía que los eligió. Justamente te me adelantaste un poco, estaba pensando en la ley antidíscolo. O sea, es una ley que debiera ser a rajatabla. Y es una forma suave de lo que debería ser. El parlamentario que renuncia a su partido debería perder su cupo. Eso es lo que nosotros sostenemos. Si un parlamentario es electo por el Frente Amplio y luego renuncia al Frente Amplio, no debería poder pasarse a otro partido. Porque los ciudadanos que eligieron a ese parlamentario lo eligieron votando también por el Frente Amplio y por las ideas que representa el Frente Amplio. Así con cualquier otro partido. Lo mismo con la ley antidíscolo. ¿Y qué pasa con la bancada independiente? Tal vez sería la única que salvaría. Podrían ser. Te insisto, frase más que conocida. Echa la ley, echa la trampa. A lo mejor va a quedar esa alternativa. Somos todos independientes. Pero es que tenemos una. No, porque no podrían quedar como independientes. Tendrían que rehusar esos escaños. Tendrían que dejar de ser parlamentarios. Pero si son electos como independientes, eso está bien, porque la sociedad los eligió como independientes. Ahora, nuestro sistema electoral hace muy difícil a los independientes ser electos, porque... No, que es casi imposible. Beneficia la unidad y la existencia de partidos. Entonces, el problema principal tiene que ver con eso. Si yo me dijeran cuál es la reforma del sistema político que usted firma al tiro, yo le diría, bueno, no ponga umbrales para la creación de partidos, o más bien ponga umbrales bajos, porque la ciudadanía tiene derecho a organizarse. El sistema no puede ser así de excluyente, pero sea muy draconiano con lo que pasa dentro del Congreso. Oye. Es decir, que no haya posibilidad de renunciar a los partidos, que exista la disciplina partidaria, que la ley antidíscolo se aplique efectivamente a rajatabla y además genere formas de conectar el Congreso con la ciudadanía, que son las formas de democracia directa. Y hay dos formas de democracia directa que existen en muchos países. No en tantos países, pero en bastantes países, que es la generación de iniciativas populares de ley, es decir, las personas se ponen de acuerdo, hacen una propuesta y el Congreso tiene que votarla obligatoriamente. Y también existe otra, que es un mandato revocatorio de leyes que son decididas en el Congreso. Entonces, por ejemplo, si el Congreso decidiera aprobar la pena de muerte, la ciudadanía podría ponerse de acuerdo y decir vamos a ciudadanamente a vetar esa ley. Y lo que pasa con eso, este ejemplo pasa en Suiza, pasa en algunos estados de Estados Unidos, pasa en Uruguay desde hace mucho tiempo, es que la sociedad no se polariza, sino que más bien avanza de manera progresiva por las agendas de reformas, porque todos saben que nadie puede ser extremadamente disruptivo, porque ser extremadamente disruptivo probablemente va a correr el riesgo de que su ley pueda ser, tenga que enfrentarse a una ciudadanía que no la quiera. Entonces, también eso es un buen recordatorio para el Congreso, de que el Congreso son representantes de la sociedad. ¿Se les olvida eso? Yo creo que se lo olvida, muchas veces se lo olvida y se acuerdan solamente en esta época, cuando hay que ir a buscar los votos, pero el resto parece mucho más un espacio que está abierto a un cierto mercadeo de intereses individuales, que yo creo que eso es lo que hay que erradicar. Oye, en la práctica, ¿sí tenemos una clase política o una casta política en Chile? Yo creo que no identificaría a todas las personas que se dedican a la política con eso, pero sí identificaría un sistema político
que está estructuralmente e institucionalmente empujado a mantener una distancia con la sociedad importante, una distancia en la comunicación cotidiana, una distancia en la capacidad que tiene la sociedad de poder incidir en lo que pasa, y además paradójicamente un sistema político muy abierto a la influencia de los poderes económicos. Y esto está lleno de ejemplos. Hace muchos años atrás, digamos, se aprobó la ley Longueira. Hoy día tenemos serias dudas de cuál fue la influencia de las grandes pesqueras en la modificación a la ley del fraccionamiento de la pesca que acaba de volver a la Cámara después de haber pasado por el Senado, donde se bajó muy radicalmente, se invirtió la proporción prácticamente de la pesca orientada a los pescadores artesanales y a la pesca industrial. Entonces, entra en duda de, bueno, si de la Cámara salió con un 70% de la merluza común, por ejemplo, como cuota de pesca para pescadores artesanales, y vuelve del Senado con un 57% para la industria, es como... bueno, da para pensar. Es sospechoso. Para la reforma de pensiones, la ministra Jara, hay una discusión, un momento que fue bien icónico, donde vio a los parlamentarios legislando con minutas entregadas por la AFP. Entonces, es un sistema político institucionalmente clausurado o al menos distante de la ciudadanía, pero muy abierto a los poderes económicos. Y eso yo creo que obviamente hay que corregirlo. Simón, ¿cuándo hay primarias? El 29 de junio. Junio, ya. 29 de junio. Sí, bueno. En parte la campaña, se inscriben el 29 de abril y son 2 meses, donde el primer mes es campaña más bien digital y ya se empieza, en realidad es el permiso para hacer actos electorales, y el despliegue total de la campaña es desde el 29 de mayo hasta el 26 de junio, porque ahí están los días de silencio electoral. Vamos a ver si finalmente se realiza. Estamos en tiempo de sorpresa. No, la primaria oficialista se va a realizar y el candidato Gonzalo Winter va a ser el candidato del oficialismo a la primera vuelta. Bueno, eso hay que verlo en su momento. Yo como Santo Tomás, es para ver qué pasa acá. En esto no se sabe. Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio, te agradezco la gentileza de haberte arrancado de Santiago para acá para contarnos un poco de todo este fenómeno, lo que está pasando en el mundo de la política. Y bueno, cordialmente invitado cuando quieras volver acá a San Javier, llegas a Canal 30 y llegas a tu casa. Muchas gracias, feliz. Siempre voy a estar acá y conversar también con los vecinos en las distintas regiones del país. Gracias, Simón. Nosotros vamos a una brevísima pausa y retornamos de inmediato con otra invitada que esta vez siempre nos cuesta. Después vamos a ver que llegue esta vez resultado. Ya volvemos al tiro.